mi nombre es Audrey, y mi matrimonio duró poco más de un año. Me esforcé al máximo por ganarme el aprecio de mi suegra, doña Carmen, pero parece que todo fue en vano. La razón es sencilla, aunque impactante. Un día, mientras estábamos en el jardín de mi casa en un pueblo de la Sierra de Grazalema, con el sol andaluz calentando la piel, mi suegra se me acercó, ajustándose el mantón de Manila que siempre llevaba en ocasiones especiales, y me soltó sin preámbulos: te devuelvo. Mi mente se quedó en blanco. ¿Devolver? ¿A qué se refiere?, pregunté, totalmente desconcertada. Por supuesto, me quedé helada. Pero no importó cuánto intentara entender, mi suegra, con su mirada severa y decidida, me arrastró hasta el coche. Vamos, no hay nada que hablar, sentenció. Mis padres vivían a solo unos minutos en coche de la casa de mis suegros, en el mismo pueblo, conocido por sus casas blancas y sus calles empedradas. Cuando llegamos a casa de mis padres, mi suegra, doña Carmen, no dudó en alzar la voz desde la calle. Antonia. Sal un momento, gritó, con un tono que resonó en el silencio de la siesta. Dentro de casa, se escuchó un estruendo, como si algo pesado hubiera caído. Mi padre, don Pedro, salió de inmediato, limpiándose las manos en su viejo pantalón de trabajo. Su taller de ebanistería, conocido por sus muebles de madera de olivo, estaba en la parte trasera de la casa. ¿Carmen? ¿Necesitas algo?, preguntó mi padre, extrañado. Disculpa, Pedro, pero tengo que hablar contigo, respondió mi suegra, cruzándose de brazos. ¿Hablar, aquí? Venga, pasa, Carmen, pasa, insistió mi padre, abriendo la puerta con una sonrisa forzada. Mi suegra, sin embargo, negó con la cabeza. Podemos hablar aquí. Solo hemos venido a devolverte a tu hija inútil, sentenció, mirando a mi padre de arriba abajo. La sonrisa de mi padre se desvaneció. Su mirada se endureció al volverse hacia mi suegra. ¿Inútil? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, la voz cargada de una tensión apenas contenida. Quiero decir exactamente lo que he dicho, ¿no lo entiendes?, continuó doña Carmen, con un desprecio evidente en su voz. Se ajustó de nuevo el mantón, como si la acusación fuera parte de un ritual. A no ser que te lo explique, una mujer con un sueldo mensual de solo 500 euros es un producto defectuoso. Defectuoso, recalcó, haciendo hincapié en la palabra. Mi padre, don Pedro, que era un hombre de pocas palabras pero de profundos sentimientos, se transformó. Su rostro, generalmente amable y curtido por el sol andaluz, se volvió de un rojo intenso, casi púrpura. Parecía el semblante de un demonio, listo para estallar. Tuve miedo de que mi padre perdiera el control, pero no pude hacer nada. Mi suegra, ajena a la tormenta que se formaba en los ojos de mi padre, siguió despotricando sobre mí como si nada. ¿Sabes qué? No sabe hacer nada en casa y no gana casi nada. Una carga, eso es lo que es, me acusaba. Mi padre, con la voz ahogada, preguntó, ¿y ahora quieres devolverla? En ese momento, mi madre, doña Antonia, alertada por el alboroto, salió de la casa con un delantal de flores que siempre usaba cuando cocinaba. Mi suegra ni siquiera la miró. Eso es lo que digo, le espetó a mi padre. Devuelvo a una esposa así que los padres deberían asumir su responsabilidad, añadió con un tono de superioridad. Ya veo. Entiendo lo que quieres decir, respondió mi padre, don Pedro, con una calma que me sorprendió. Miró a mi madre, doña Antonia, y ambos asintieron con una determinación silenciosa. Parecía que se comunicaban con la mirada, como siempre lo habían hecho en los 30 años de matrimonio. Bien, entonces no hay nada que podamos hacer. Asumiremos nuestra responsabilidad y cerraremos la empresa, declaró mi padre, su voz ahora firme y resonante en la tranquila calle. Sí, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y cerrar la empresa, añadió mi madre, con una resolución inquebrantable. Las palabras de mis padres dejaron a mi suegra, doña Carmen, completamente atónita. ¿Qué? ¿Van a cerrar el negocio?, exclamó, con los ojos como platos. Mi suegro, don Francisco, un hombre corpulento y con fama de ser un gran electricista en la provincia de Cádiz, salió de la casa, alertado por el tono de voz de su esposa. Esperen, ¿de qué empresa hablan?, preguntó, un poco molesto, ajustándose su mono de trabajo. Nos pides que asumamos la responsabilidad, ¿qué empresa va a ser?
La nuestra, por supuesto, afirmó mi padre con una rotundidad que no admitía réplica. No pude evitar suspirar al ver a mi padre en ese estado. Estaba furioso. ¿Qué debo hacer? No puedo detenerlo cuando se pone así, pensé. Mi padre, don Pedro, cuando se ponía serio, siempre cumplía sus promesas, por difícil que fuera la tarea. Convertía en realidad todo lo que decía, especialmente si se trataba de mí, porque me adoraba con una devoción inquebrantable. ¿Por qué mi padre era tan devoto de mí? Tiene que ver con mi infancia. Desde muy pequeña, fui extremadamente frágil. Si algo malo me pasaba, enseguida me daba fiebre y me quedaba en cama. Cada pocas semanas, una nueva fiebre me postraba en la cama durante una semana. Por eso, no pude ir mucho a la escuela primaria en el pueblo y rara vez jugaba con mis amigos. Mi madre, doña Antonia, por supuesto, se quedaba conmigo si caía enferma. Y mi padre, preocupado por mí, no podía terminar ningún trabajo, lo cual era algo habitual en nuestra familia. Quizás me quería aún más de lo normal precisamente por mi fragilidad. En cualquier caso, mis padres me adoraron desde que era niña. Mi debilidad física no era del todo mala. Mis padres me proporcionaban muchas cosas para mantenerme ocupada. Mientras estaba en cama, me compraban libros, videojuegos y una variedad de objetos que mi hermano mayor, Paco, envidiaba profundamente. Yo era la única a la que se le compraban tantas cosas. Entre todos los objetos que mis padres me compraban, le tenía un cariño especial a mi portátil. Era el de mi padre, el que usaba para trabajar en su ebanistería. Al ser un portátil de segunda mano de mi padre, quizás no sería suficiente para el uso de una persona normal. Sin embargo, para una estudiante de primaria, era más que suficiente. Podía dibujar, jugar y conectarme a Internet para ver qué pasaba en el mundo. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en cama, así que el ordenador era un mundo completamente nuevo para mí. Había un mundo allí del que no tenía ni idea. Quizás pueda crear mi propio mundo aquí, me decía a mí misma. Es un hermoso recuerdo de mi infancia. Así fue como me interesé por los ordenadores. Empecé con dibujos infantiles, pero finalmente me adentré en los gráficos por ordenador, fascinada por el mundo del 3D. Comencé a estudiar ilustración y diseño gráfico. Así fue como terminé convirtiéndome en diseñadora gráfica. Aunque soy débil, puedo manejar esto, pensé. Con esto en mente, después de terminar el instituto en Jerez, comencé a trabajar como diseñadora gráfica desde casa. Sin embargo, encontré numerosas dificultades al principio. Era autodidacta y carecía de conocimientos especializados. Además, no tenía ni idea de cómo encontrar trabajo. Mi cuerpo no estaba en lo suficientemente buena forma para ir a trabajar, así que tuve que arreglármelas. Para mí, era difícil desplazarme al trabajo. Podía trabajar a distancia, pero no podía trabajar todos los días como una persona normal. En otras palabras, la única manera de trabajar a mi propio ritmo era aceptar trabajos por mi cuenta y completarlos. Era mucho trabajo, pero si esto funcionaba, podría mantenerme. Pasé muchos días investigando en Internet, apilando un trabajo duro sobre otro. Persistí, y más gente empezó a reconocerme. Las mismas personas se acercaban a mí de nuevo o me presentaban a nuevos clientes. Poco a poco, mi trabajo empezó a adquirir las características de un empleo. Mientras tanto, habían pasado 5 años, cuando mi trabajo se hizo popular, suspiré aliviada. Fue entonces cuando mi padre se me acercó con una propuesta. ¿Quieres hacer un anuncio para una empresa de construcción?, me preguntó. Fue una petición inesperada. Mi padre era dueño y operaba una empresa de construcción local, especializada en la restauración de casas antiguas en la Sierra de Grazalema. Solía construir casas por contrato, pero ahora la remodelación era su principal fuente de ingresos. Solo había 3 empleados, mi padre, mi madre y mi hermano, pero era una empresa de construcción bien conocida en el vecindario. ¿Estás seguro de que quieres que lo haga? Si fuera un trabajo, me pagarían, ¿verdad?, pregunté, queriendo ser clara. No te lo pido porque seas mi hija. Te lo pido porque creo que tienes buen gusto para la publicidad, respondió mi padre, con una sonrisa sincera. Le agradecí a mi padre sus palabras. Me complació que me reconocieran por tener buen gusto, pero más que nada, me sentí aceptada. Mi diseño se utilizó posteriormente como anuncio insertado en el periódico local de la provincia.
También creé un sitio web para la empresa de construcción de mi padre y publiqué el anuncio en él. Por supuesto, al ser una empresa local, no éramos muy conocidos a nivel nacional. Los lugareños se acercaban a mí y me decían, vi tu anuncio, y algunos incluso decían, es bueno. No podía dejar de sonreír, porque esas voces me hacían muy feliz. Al mismo tiempo, mi anuncio se convirtió en un cartel. Los carteles se exhibieron en la entrada de la empresa y en los tablones de anuncios mantenidos por la Asociación Vecinal del Pueblo. Puedo valerme por mí misma. Puedo vivir de forma independiente, pensé, rebosante de alegría por tener esa sensación de logro. Mientras tanto, mis carteles se convirtieron en el tema de conversación del pueblo. La hija de la empresa de construcción es diseñadora. También crea anuncios para la constructora. Tales rumores comenzaron a circular en la comunidad. Como resultado, los lugareños comenzaron a acercarse a mí en busca de ayuda. Un día, alguien vino a verme. Era el electricista del pueblo, don Paco. Tu hija es diseñadora, ¿puede crear nuestros anuncios?, le preguntó a mi padre. Le preguntaré a Audrey, dijo mi padre, con ligereza. En realidad, el electricista del pueblo era uno de nuestros clientes. Aunque se le llamaba el electricista del pueblo, en realidad era una empresa de instalaciones eléctricas. Por ejemplo, instalaban aires acondicionados, líneas de fibra óptica e instalaciones eléctricas. Así que, cuando se necesitaba trabajo eléctrico para remodelaciones, le pedíamos al electricista del pueblo que lo hiciera. Entonces, Audrey, ¿puedes hacerlo por mí?, me preguntó mi padre, volviéndose hacia mí. Entendí que eran un socio comercial importante, así que acepté la oferta. Tiempo después, le pedí a mi padre que entregara el anuncio terminado. Resultó ser incluso mejor de lo que había esperado, y el electricista del pueblo, don Paco, quedó bastante satisfecho. Además del encargo, incluso vino a mi casa para agradecerme con un regalo envuelto en un sobre de dulces de Jerez. Solo quería agradecerte por el maravilloso trabajo que hiciste, me dijo. Pero no era el electricista que yo conocía bien. Era un joven, alto y moreno, que se inclinó en señal de gratitud. ¿Quién eres?, pregunté, sorprendida. Oh, mi nombre es Jeremías. Mi padre es el electricista, respondió con una sonrisa encantadora. Era Jeremías, el hijo del electricista, quien había venido a saludarme. Se había graduado de la universidad en Sevilla y actualmente estaba ayudando a su padre con la empresa. ¿Así que eventualmente te convertirás en electricista?, pregunté. Eventualmente, planeo hacerme cargo del negocio, respondió Jeremías. Entonces podríamos ser amigos por mucho tiempo, le dije. Sí, eso me gustaría también, especialmente con una persona tan atractiva como tú, añadió con una sonrisa que me hizo sonrojar. Yo, me sorprendí. No había podido ir mucho a la escuela y nunca había tenido una relación. ¿Podría ser que me estuviera seduciendo? Mi cara se iluminó de repente cuando pensé eso. Me puse roja como un tomate y me desplomé como una niña. Al final, solo intercambiamos información de contacto ese día, pero no era información de contacto comercial. Eran nuestros datos personales. Nunca había hecho algo así. Estaba tan nerviosa que no pude dormir esa noche. Después de eso, Jeremías y yo nos mantuvimos en contacto. Entre trabajo y trabajo, nos contábamos los acontecimientos del día y hablábamos de pasatiempos, cosas favoritas y otros intereses. Se convirtió en una rutina diaria. Finalmente, empezamos a salir, sin embargo, no podíamos hacer ninguna de las cosas que hacen las parejas normales. En primer lugar, yo era demasiado frágil para viajar lejos en las citas. Solo podíamos salir juntos a un parque del vecindario cuando me sentía bien. Nunca pudimos tener una cita normal, como ir al cine en Cádiz o a una feria en Jerez. Otra razón importante era que nuestros días libres no coincidían. Como yo aceptaba trabajos de forma privada, podía tomarme tiempo libre cuando quisiera, pero ese no era el caso de Jeremías. Incluso en sus días libres, a menudo recibía solicitudes urgentes para reparar electrodomésticos. Además, a medida que se acercaba el verano y el invierno, no era inusual que tuviera que instalar aires acondicionados todos los días. A pesar de todo esto, no podía hacer nada de lo que es típico de una pareja normal, pero eso no me causaba ningún problema. Siempre podíamos mantenernos en contacto por teléfono,
intercambiar palabras y enviar mensajes. Siempre estaba en cama con fiebre, así que eso no era nada para mí. Crecimos nuestro amor de esta manera y nos casamos unos años después. Me mudé a casa de Jeremías. Naturalmente, sus padres me conocían bien, así que mi suegra, doña Carmen, me dijo: solo ocúpate de las tareas de la casa, siempre y cuando no sea demasiado para ti. Entiendo, le respondí. Mi suegro, don Francisco, también fue amable conmigo. Cuando tengas tiempo, ¿me harías los tradicionales pestiños para el desayuno?, me preguntó. Me encargaré de ello, le respondí. Te lo dejo a ti, gracias, me dijo. Pensé que me llevaba bien con mis suegros por esto, pero eso fue solo al principio. Poco a poco, mi suegra comenzó a pedirme que me encargara de varias cosas. Voy a estar fuera de la ciudad por un tiempo, ¿puedes vigilar la tienda de electrónica por mí?, me preguntó. Claro, pero yo también estoy trabajando, le dije. Solo quédate en el mostrador. También puedes trabajar allí, ¿verdad?, sugirió. Si no te importa que traiga mi portátil, me encargaré de ello, respondí. No me importa en absoluto, aceptó mi suegra, con una sonrisa que no me gustó. De esta manera, mi suegra comenzó a pedirme que vigilara la tienda con cada vez más frecuencia. Mi suegro también empezó a pedirme favores. ¿Podrías hacer una página web para la tienda?, me preguntó. ¿Qué? No soy una experta, le respondí. Algo sencillo, ¿vale? Por favor, añadió. Crear una página web no era mi especialidad, pero mi suegro me presionó para que creara una página web para la empresa de electrónica de su familia. Después de eso, mis suegros me pedían que hiciera algo por ellos en cada oportunidad. Una tras otra, me pedían que hiciera esto, aquello y lo demás allá. Finalmente, mi suegra me dijo: lo siento, pero ¿podrías hacer la limpieza por mí? ¿Qué? Tengo trabajo que hacer también, protesté. ¿De qué hablas? Eres la esposa. ¿No puedes al menos hacer eso?, insistió. Sí, respondí. Al final, me vi obligada a hacer la limpieza. Una vez que acepté el trabajo, no había vuelta atrás. Después de limpiar, venía la cocina, luego la colada, y poco a poco la cantidad de tareas domésticas aumentó. También me hicieron encargarme de la tienda. No podía hacer mi propio trabajo. No tuve más remedio que reducir todo mi trabajo como diseñadora gráfica. Naturalmente, mis ingresos disminuyeron, pero ya estaba casada y Jeremías pagaba mis gastos de vida, así que no estaba tan preocupada. Pero ese no era el problema. Creo que hoy tengo fiebre, dije. Estaba tan cansada que finalmente me dio fiebre. Le dije a mi suegra: lo siento, pero voy a tener que descansar un rato. Cuando se lo dije, no se alegró. No puedo creer que te dé fiebre por algo así, dijo, pero luego añadió: oh, sí, entiendo. Vuelve a la cama, dijo. Esto casualmente y salió rápidamente de la habitación. Vaya, quizás la he ofendido, pensé, arrepintiéndome. Pero era cierto que mi cuerpo no me respondía, así que no había nada que pudiera hacer al respecto. Me acosté en la cama. Al cabo de un rato, Jeremías entró y me preguntó: ¿estás bien? Sí, lo siento, le respondí. No seas demasiado dura contigo misma, continuó. Lo sé, pero tus padres, respondí. Le dije a Jeremías que no tenía otra opción porque mis suegros me habían obligado a hacer las tareas. Entonces Jeremías me miró con recelo. ¿Por qué no dices simplemente que no?, dijo. Pero... empecé. ¿De qué hablas? Eres un adulto. Al menos deberías expresar tu opinión, me interrumpió. Jeremías no entendía nada. Si esto fuera un trabajo, definitivamente diría que no, pero la otra parte eran mis suegros. Si rechazaba a mi suegra, podría causar problemas más adelante. Lo mismo ocurría con mi suegro. Si me quejaba y mi suegro me odiaba, podría decirme: divórciate. Sé que probablemente soy yo pensando demasiado, pero no puedo evitar pensar en ello. Por eso no pude desobedecer a mis suegros. Aparte de eso, me entristecía que Jeremías no me entendiera. No podía creer que él tampoco me entendiera. Estaba sola en casa de mis suegros, pensando en eso, y comencé a llorar. Sin embargo,
Este tipo de cosas eran bastante comunes. No debo perder, me dije a mí misma. Después de eso, cuando la fiebre bajó, mi suegra volvió a pedirme que le hiciera recados. Reduje mi propia carga de trabajo y cumplí con su petición. Tanto como pude. De esta manera, traté de ganarme el favor de mis suegros.